Hola, buenos días. Pues me da mucho gusto contar nuevamente con la presencia del doctor Maruco, un reconocidísimo psicoanalista, ¿sí? Entonces, para varios de nosotros, pues ya nos es conocido, ¿sí? Y muy apreciado, pues contamos con él. Con la presencia fue uno de nuestros invitados junto con el doctor Cazorla para nuestro simposium de este año, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión, el doctor Maruco nos va a hablar con... El doctor Maruco es una persona sumamente un concienzudo estudioso de la obra freudiana y en esta ocasión nos va a impartir 4 seminarios con el título de Relectura freudiana en el siglo XXI, ¿sí? En el cual pues nos dará a conocer lo que él considera que son los pilares de la teoría freudiana y lo que es el psicoanálisis contemporáneo. Así es que yo quisiera que aprovecháramos esta oportunidad que tenemos de contar nuevamente con el doctor Maruco, que como les digo es un concienzudo y profundo estudioso de la obra freudiana, para que tengamos un intercambio fructífero y provechoso para llevarnos de la mano en la relectura de la obra de Freud básica. ¿Sí? Entonces, pues no me resta más que darle la bienvenida a doctor Maruco y agradecerle nuevamente su participación con la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Sea usted bienvenido. Gracias, Patricia. Doctor, me gustaría presentar su currículum, si le parece. ¿Cómo no? Sí. Bueno, gracias, Pati. Bueno, todos conocemos muy bien al doctor Maruco, pero igual como formalidad voy a leer algunas cuestiones de su currículum. El doctor Norberto Carlos Maruco es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y miembro pleno de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue presidente de la APA entre 2004 y 2008. Recibió el premio CONEX, Diploma al Mérito en Humanidades, disciplina Psicoanálisis en el 2006. Entre sus funciones institucionales fue secretario de APA, coordinador científico también de la Federación Psicoanalítica de América Latina, presidente del primer comité editorial para América Latina del International Journal of Psychoanalysis, miembro del Comité de Práctica Analítica y Actividades Científicas de la IPA, chair de la Comisión de Educación de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires del 74 al 77, y actualmente es director del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Se desempeñó como conferencista en las universidades del Salvador, la UCES, Pavia y Padua en Italia, San Marcos, Perú, San Pablo en Brasil, entre otras. Y fue designado presentador oficial por Latinoamérica en el Congreso Psicoanalítico Internacional de Berlín en el 2007 y en el de Barcelona en 1997. Es autor del libro Cura Analítica y Transferencia y es coautor también de varios libros editados en Argentina, Italia, Francia, Inglaterra y Brasil. Es un honor, doctor, contar con su presencia. Muchas gracias. Y bueno, adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, María Paz. Vuelvo a agradecerle a la presidenta Patricia Reyes. Es un placer estar con ustedes. Espero que podamos disfrutar de estos seminarios, que como todo seminario vamos a ver los resultados al final del último seminario, digamos, ¿no? Si podemos conseguir tener una imagen más o menos global y al mismo tiempo profunda de la obra de Freud en el siglo XXI. Digo en el siglo XXI, podría decir en el psicoanálisis contemporáneo, porque es imprescindible en este siglo, en el 2021, hacer una reubicación de la obra de Freud y una relectura. No es lo mismo leer a Freud, digamos, supongo que no debe ser lo mismo haberlo leído en 1920 o 30, que releerlo en el 2021, donde uno inevitablemente tiene en la formación que lo va a llevar a la lectura otros autores importantes, Klein, Bion,
Lacan, Green, Laplanche, etc. Entonces, para empezar voy a decirles, como les dije creo que la otra vez, y que es habitual cuando yo hablo ahora, que de mi posición teórica actual, teórico-clínica actual con respecto al psicoanálisis contemporáneo del 2021. Yo creo que el futuro del psicoanálisis, y parece una palabra fuerte esta futuro del psicoanálisis, pero pienso que es así, depende de un cambio que tiene que darse o se está dando de manera sustancial en el mundo psicoanalítico. Nosotros tuvimos, y esto va a ser importante para el seminario de hoy, tuvimos un autor único durante mucho tiempo que fue Freud. Lo dijo Freud, Freud lo dice en tal lugar. Era obviamente palabra santa, la única palabra que existía. Y eso que se iba transformando en un dogma era al mismo tiempo algo que nos daba pertenencia, nos daba seguridad frente a la inseguridad y el clima complejo que es la práctica analítica. Una práctica que es solitaria, una práctica que es difícil de compartir. Entonces uno necesita aferrarse a seguridades que terminan transformándose en credos, en sectas, en religiones. Bueno, el psicoanálisis tendió a eso durante un tiempo. Incluso hubo un movimiento psicoanalítico mundial, diría, allá por los años 70 y pico, 80, que se llamó el pluralismo científico. El pluralismo científico fue una especie de organización teórico-política del psicoanálisis que tendía a evitar esta religiosidad con la que podía caer el psicoanálisis. Y entonces apuntaba que las instituciones psicoanalíticas tenían que tener una formación plural. Esto es, tenía que enseñarse Freud, tenía que enseñarse Klein, tenía que enseñarse Bion, tenía que enseñarse los autores que cada uno quisiera estudiar y que quisiera uno practicar con su práctica, ¿no? O sea, yo puedo ser, les digo APA por darles un ejemplo personal, pero yo conozco mucho las instituciones de Latinoamérica, incluso de Europa. He hablado en varias instituciones europeas y el problema era el mismo, ¿no? Había instituciones que eran freudianas, otras que eran kleinianas, otras que eran... Y esto se llamó pluralismo científico. Ahora, como hecha la ley, hecha la trampa, cuando se creó el pluralismo científico y todos estábamos seguros de que ahora no íbamos a hacer más un credo, una religión, una secta. ¿Listo? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, doctor, alguien entró y ya se silenció el micrófono. Vamos a estar al pendiente. De que bueno, entonces les decía que lo que pasó es que se empezó a dar una especie de pluralismo dogmático. Esto es, en APA había analistas lacanianos, analistas freudianos, analistas kleinianos, todos hablaban, todos tenían la libertad para hablar, pero no había intercambios, no nos escuchábamos. Y entonces, ante esto surge, y yo soy uno de los miembros que lo inició esto, acompañados por Green, por Laplanche, por Levin en la actualidad y otros miembros psicoanalíticos prominentes, un movimiento que decidimos llamar más o menos postpluralismo integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el futuro del psicoanálisis depende de que nosotros podamos tener la apertura de escuchar al otro. Si yo soy freudiano, ¿qué tengo que escuchar a Klein? Si soy kleiniano, tengo que escuchar a Lacan, y así sucesivamente. Este pluralismo integrado tiene un solo objetivo, que es ver que el psicoanálisis se va transformando en una caja de herramientas, en donde cuanto más elementos tengamos, mejor vamos a trabajar terapéuticamente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el objetivo del psicoanálisis para este grupo que le mencioné es la terapia psicoanalítica. No hay en general muchas personas que quieran estudiar psicoanálisis, formarse como psicoanalítica
sino es para ejercer la práctica clínica. Entonces, si vamos a ejercer la práctica clínica, tengamos en cuenta el efecto terapéutico del psicoanálisis. Y si tenemos en cuenta el efecto terapéutico del psicoanálisis, aprovechemos a Freud, aprovechemos a Klein, aprovechemos a Winnicott, aprovechemos las cosas de cada uno de ellos que pueden ser útiles para el trabajo analítico. Esta es mi primera posición, digamos, yo me defino así. Yo soy, podría decirles, freudiano, sí, soy lacaniano, sí, soy kleiniano, sí, y no soy ninguna de esas cosas. Soy un analista, Norberto Maruco, que toma distintas cosas de distintos autores para tratar de encontrar un punto común que me permita ser más útil terapéuticamente, porque ese es el objetivo del análisis, ser útiles en el sufrimiento humano. Sufrimiento humano que Freud describió magníficamente en toda su obra y que lo ubicó en la cultura, en su famoso Malestar en la cultura, en 1927, 1930. Sin embargo, hoy tenemos un malestar en la cultura de 1921, que hay que escribirlo como psicoanalistas para poder detectar algo que es inamovible en los años. La gente sufre. Las enfermedades psíquicas son enfermedades del sufrimiento y los analistas nos tenemos que preparar para poder acotar, disminuir, modificar ese sufrimiento humano. Les doy como un ejemplo, porque esto es un seminario y puedo extenderme en algunas ideas colaterales. Por ejemplo, cuando Freud comienza a descubrir el psicoanálisis, Freud tiene una actitud que las mujeres tendrían que recordar y valorar mucho, que fue liberar a las mujeres de la condena por tener sexualidad. Hasta la época de Freud, las histéricas, entre comillas, terminaban en hospitales neuropsiquiátricos, algunas en un asilo, algunas en un manicomio, porque la represión de la sexualidad traía conversiones que parecían psicóticas. Y Freud descubrió que detrás de todo eso había una mujer que tenía que aceptar el yugo de un patriarcado que en ese momento le imponía una absoluta represión de la sexualidad. Entonces Freud aparece como un conquistador, no solo del inconsciente, un conquistador que salvó a las mujeres de una condena que tenían en ese siglo, el siglo victoriano, a no poder disfrutar de su condición de mujeres. Digo esto porque en el siglo XXI, en el 2021, digamos, hay una corriente feminista que me parece que el feminismo para mí es uno de los movimientos más importantes que yo recuerdo en mi historia, digamos, ¿no? Como un movimiento realmente revolucionario que cambia, va a cambiar y está cambiando la cultura, pero creo que tiene un error cuando lo critican a Freud de misógino. Freud no fue misógino, fue un hombre de su época. Y dentro de ser un hombre de su época, donde descubrió la diferencia sexual anatómica como un elemento que vamos a ver durante el seminario, no hoy, pero como un elemento fundamental para Freud, la diferencia sexual anatómica, mientras que ahora nos enfrentamos con otro concepto que va más allá de Freud, aunque estaba en Freud, que es la diversidad sexual. Esta diversidad sexual, tomada por el feminismo, lo llevan a criticar a Freud, que diferenciaba hombres de mujeres por la diferencia anatómica, como un misógino, como un atravesado por el yugo patriarcal. Y no es así. Yo les voy a demostrar que realmente no es así. Que si fuera así, es un Freud criticado por una época en la que vivió, por un contexto en el que vivió, del cual en ese contexto tuvo la valentía de jugar su prestigio como médico neurólogo y demás para defender a las histéricas con el derecho a gozar de la sexualidad. Punto aparte. Otra de las cosas que me definen a mí como analista es que yo entiendo todo el problema del psiquismo como lo entendió Freud. Es un conflicto, es una lucha, es un entramado, es una manera de
de ensamblar algo que viene empujado desde el cuerpo, que se llama pulsión para Freud, un pilar metapsicológico freudiano que no ha cambiado, aunque ha sido, después voy a también hablar de esto, criticado por otros psicoanalistas actuales, y el otro. O sea, creo que el sujeto humano nace cuando el bebé pega el grito. El grito no viene de afuera, el grito viene empujado desde dentro. Es el bebé que de pronto encuentra que el calor hace frío o hace calor, que respirar no es un acto sencillo que le llegaba por la placenta. Hay que hacer un esfuerzo para respirar, hay que hacer un esfuerzo para controlar la intensidad de la luz, cerrar los ojos. En ese momento pega un grito, y cuando pega un grito, aparece ¿quién? La madre o el otro. Y en ese encuentro entre la madre y el otro surge algo que es la pulsión, que no es el instinto, es algo más que el instinto, es algo diferente al instinto, pero que marca ese encuentro con el otro que va a ser definitivo para que el niño se transforme alguna vez en un adulto. Entonces, esto guía mi proceso de comprensión del psicoanálisis, ¿no? Este constante juego entre la pulsión, algo que viene del cuerpo, que es el concepto de fuerza en psicoanálisis, y el otro, que a su vez también tiene que tener fuerza, también tiene que tener pulsión, me refiero al analista, ¿no? El analista, van a ver que yo voy a desarrollar un concepto que se llama apuesta pulsional del analista, que es un concepto mío, donde yo digo que es imprescindible para el acto analítico que haya, además de la interpretación de las palabras del paciente, una apuesta pulsional del analista a través del amor que permitan las transformaciones. Porque lo que acerca a la madre al hijo es el amor. También vamos a ver después que aparece la destructividad en todo esto, pero bueno, vamos por tiempo. Vuelvo a decirle lo que dije antes de que estuvieran todos. Como es un seminario, como yo tengo, me parece, como una capacidad de no perderme en el orden que voy pensando las cosas, si quieren preguntarme algo en cualquier momento, están habilitados para interrumpirme y preguntarme. Si no, yo voy a hablar alrededor de 45 minutos y después vamos a tener media hora para intercambiar. Pero si tienen dudas, no tengan ningún prurito en pedirme la palabra y poder intervenir. Para tratar de hacer esto más un diálogo que sea creativo. La otra cosa que pienso yo del psicoanálisis es que la práctica analítica está formada por dos intrapsíquicos, el intrapsíquico del paciente y el intrapsíquico del analista, y un intersubjetivo, que es la mezcla de los dos. Este intersubjetivo, que todo esto que les digo es algo que está en Freud, esto es lo que quiero después mostrarles, que son posicionamientos míos que tienen que ver con una cierta relectura de Freud aunada a la de otros autores. Pensado esta que es mi presentación, ahora les quiero empezar a hablar de qué pasa con Freud en el siglo XXI, en el 2021. Hay una tendencia cultural, en cierto modo, a tener un prejuicio hacia lo viejo, hacia lo que es de otra generación. Estamos en una época donde no hay un respeto por ciertas jerarquías formativas. Hay en el mundo una tendencia a la paridad, con muchas ventajas que trae esta tendencia a la paridad, ¿no? Somos todos iguales, podemos supervisar entre pares, podemos estudiar entre pares, pero va produciéndose como un desprestigio de lo anterior. Freud es viejo, Melanie Klein es vieja, y dentro de poco ya prácticamente lo está haciendo Lacan, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta tendencia cultural tenemos que revisarla. Esto es lo que quiero mostrarles de entrada también. Yo soy un individuo que estoy asimilado a la cultura, pero como psicoanalista tengo que tener la obligación de poder denunciar aquellos aspectos de la cultura que no son útiles para la cultura ni para el individuo.
Entonces, cuando Freud, en el malestar, no en el malestar en la cultura, en un trabajo del 1909 sobre el sufrimiento humano, él dice que él no es un reformador de la cultura, él no va a hacer ninguna revolución, pero él va así defender aquello que no le hace bien a la cultura, de la cultura, y no le hace bien al individuo. Por eso defendió la sexualidad, porque él pensaba que la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, la posibilidad de disfrutar la sexualidad, no le hacía mal a la cultura y sí le hacía mal al individuo. Entonces digo, permítanme que en todo este desarrollo que vamos a hacer, yo tenga momentos donde voy a avalar la cultura actual y voy a criticar la cultura actual en la medida en que las culturas provocan malestares que son exagerados con respecto a la realidad. Por ejemplo, les doy un tema que es un tema que me tiene muy apasionado, digamos, estudiándolo, que es el tema del amor. La cultura actual es una cultura que va limitando el proceso amoroso de manera sorprendente. Por ejemplo, se ha pasado de una represión de la sexualidad a una absoluta liberación de la sexualidad. Más aún, le digo yo. Lacan hace un aporte a Freud en este sentido y dice, bueno, en la cultura actual hay un mandamiento de gozar cada vez más. No es un superyo que dice no podés tener sexualidad, no, tené con cualquiera, en cualquier momento, gozá. El paradigma freudiano del ideal, del proyecto, de tener, yo voy a hacer esto, voy a cuidarme en esto para después tener esto otro, todos estos procesos temporales que manejó Freud y que siguen vigentes hoy en día, es superado por una cultura que le dice lo que vale es el hoy, lo que vale es el presente, lo que vale es tener sexo, no importa con quién, supongamos. Esto no es criticable porque sí, digamos, ¿no? Puede ser una buena manera de vivir, pero tiene un inconveniente, y que esto implica una descarga libidinal sin ligadura. Y esta descarga libidinal sin ligadura va provocando efectos en la cultura que uno ve en otros lados. Por ejemplo, este proceso que estamos viviendo en Latinoamérica de la liberación sexual ya ocurrió en Europa, ya ocurrió en Japón, ya ocurrió en Alemania, ya ocurrió en Inglaterra. ¿Y qué le pasa a Inglaterra, a Alemania y a Japón, por dar un ejemplo? Tuvieron que crear un ministerio de la soledad, porque esta liberación sexual implicaba encuentros, contactos que son fugaces, que no dejan ligadura y que terminan cayendo en la soledad. Entonces tenemos un porcentaje de soledad enorme en estos países de Europa. Ya lo tenemos en Latinoamérica también, la soledad. Y ahí los psicoanalistas tenemos que hacer algo para poder recuperar la posibilidad de amar. Se ha perdido, se está perdiendo la posibilidad de amar. Y fíjense que Freud definía la cura analítica por un aumento de la capacidad de amar y de trabajar. Miren qué genio, ¿no? Porque en el 1900 plantear que la salud psíquica, la cura analítica, pasaba por un aumento de la, él no decía un aumento de la descarga pulsional, él decía la posibilidad de transformar la pulsión en su descarga en una pulsión amorosa. Quizá este siga siendo uno de los objetivos del análisis en el 2021, no solo levantar la represión de la sexualidad, que prácticamente nos llega levantada la represión de la sexualidad, sino poder trabajar para que la pulsión encuentre otros destinos que le implique cierta compañía del otro, cierta seguridad de estar con el otro. Obviamente sé que lo que voy diciendo no son por ahí cosas muy sencillas, ¿no? Y entiendo que puedan haber objeciones en cualquiera de ustedes y me gustaría que las planteemos para poder discutir, pero somos muchos los que estamos pensando así el psicoanálisis. Entonces, veamos otras cosas que se juegan en esta revisión freudiana. Tenemos en claro que Freud descubre un continente que es la sexualidad.
no es que lo descubra, o sea, no es que no haya habido sexualidad antes de Freud, pero Freud es un médico, neurólogo, muy preocupado por su presencia en la universidad. De paso les digo, la universidad que tardó tanto tiempo en reconocerlo a Freud, el año pasado, el anteaño, en Alemania, en Austria, en la facultad que estaba Freud, que existía, hicieron un monumento a Freud en el año 2020 o 2019. Esto también hay que decirlo, ¿no? Los tipos pasados 100 años, en plena crisis, diría, del psicoanálisis y del Freud viejo, digamos, le hacen un monumento, porque realmente fue un hombre que descubrió un continente, el continente psíquico, podríamos decir. Eso no lo hizo ni Bion ni Melanie Klein, con todos los aportes que han hecho, ni Lacan nos descubrieron un continente, que descubrió un continente y que era el inconsciente, era Freud, fue Freud. Entonces, cuando Freud descubre esto, tiene un problema. Esta es la relectura de Freud en el 2021. No es una lectura talmúdica de Freud, sino tratando de entender los momentos de Freud. Entonces, de pronto Freud ve en la Salpêtrière, ve los cuadros histéricos deformándose, teniendo gritos, saltos, contorsiones. Entonces, ¿cómo hacía para llevar eso del hospital al terreno del consultorio? ¿Cómo hacer que el psicoanálisis no se ocupe solamente de las mujeres internadas, que se ocupe de las mujeres? Entonces, pensándolo, descubre algo que es otra vez un descubrimiento genial. La pulsión, en su encuentro con el otro, la cultura, tiene para Freud un diagrama fundamental en la aparición del lenguaje. Entonces, Freud se da cuenta que la curación de las neurosis histéricas, que en la época en que Freud asistía al Salpêtrière con Charcot y demás, eran baños de agua fría, castigos, una cosa hace 100 años de esto, ¿no? Entonces lo que él entiende es que hay algo en el psiquismo humano de lo cual uno no es consciente, y que es el inconsciente. El inconsciente que descubre Freud. El problema para ahora es entender que eso que le pasa a las mujeres histéricas, los gritos, las contorsiones, las conversiones, etcétera, son producto de algo que es el inconsciente. ¿Y el inconsciente cómo llega a nuestras escuchas, a nuestras miradas? A través de la palabra. Entonces se funda ahí algo que sigue vigente hoy en el 2021, que es la cura por la palabra. Ahora, la cura por la palabra implica 2 o 3 cosas que quiero decirles en Freud. Una es poder detectar algo importante que es la asociación libre, vigente en el 2021, independiente del COVID. Es decir, no es que el COVID nos cortó la asociación libre, tenemos que encontrar la manera de recuperarla, porque ese corte por ahí no es por el COVID, el corte es porque hay una parte del psicoanálisis que prefiere un diálogo sobre la conciencia, sobre una charla con los pacientes en vez de un psicoanálisis. Por eso digo, la relectura de Freud es importante para defender lo que fue el psicoanálisis y lo que es el psicoanálisis. No digo que esté mal charlar con un paciente, no digo que esté mal la terapia de apoyo, pero son otra cosa que el psicoanálisis. Apuntan a otra cosa, apuntan a un refuerzo del yo. El psicoanálisis Freud no apunta a un refuerzo del yo. Van a verlo cuando lleguemos al yo y el ello, el cambio que él produce al hablar del yo y el ello con respecto al yo. El yo es un pobre condenado que tiene que servir a 3 amos, al ello pulsional, a esto que yo le decía de la fuerza pulsional, está sometido a esa fuerza pulsional, sometido a una nueva instancia que va a crear Freud, que es el super yo,
que le dirige palabras duras, que lo hace sentir mal, que le disminuye la autoestima, y la realidad exterior, que él abre en el año 23, digamos, prácticamente. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. Entonces, asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Freud empieza a descubrir, estudiando la metapsicología, ¿no? La metapsicología es la explicación, podríamos decir, intelectual, que se le da a un contenido clínico. La metapsicología surge de la clínica y luego es un elemento que uno utiliza para entrar a la clínica. Freud inventó la metapsicología para que nosotros tengamos un acceso a la clínica que solos nos costaría muchísimo poder entrar. Vamos por ahí. ¿Qué es la asociación libre? Es pensar que cuando el paciente habla, hay algo en ese discurso en donde van a aparecer elementos que hablan o testimonian una situación que es producto del inconsciente. Por ejemplo, ¿qué? Un acto fallido. Yo estoy hablando con usted y, por ejemplo, digo, bueno, pero porque la bandera, epa, ¿por qué dije la bandera? ¿No? ¿De dónde viene la bandera? O sea, en este caso, si fuera una conferencia común, yo trataría de decir, perdón, me confundí, todos nos callaríamos, pero Freud dice, no, para. Ahí en la bandera hay algo que me interesa, algo se le escapó, y eso que le escapó hace un sentido. ¿Y cómo se llega a ese sentido? Pará, Edgar, te voy a decir, decime, ¿qué asocias con bandera? Estoy hablando a Edgar como una metáfora, ¿no? ¿Qué es asociar? La patria, la patria. La patria, ¿qué otra cosa asocias con bandera? Y ahí empieza el análisis, porque a lo mejor la bandera implica que mi madre se ha ido de mi casa, o mi padre se murió, y con él se va mi vida. Pero todo eso es inconsciente. Cuando Edgar tiene la palabra, le sale la palabra bandera, le sale eso que tenía contenido, y por lo cual consultó a un analista, a cualquiera de ustedes, diciéndole, estoy deprimido, no sé qué me pasa. Pero por ahí no sabe que eso tiene que ver con la muerte del padre, o que la madre se separó del padre, o lo que sea, sino que para él tiene que ver por ahí con que tuvo problemas en el trabajo. Y sin embargo, la palabra bandera, que sale, estamos haciendo un ejercicio didáctico, ¿no? La palabra bandera nos guía al núcleo del trauma. Entonces, Freud tiene una idea que es esta. El trauma de la represión sexual, supongamos esa mujer joven, esa joven que está en el Salpêtrière, en el hospital psiquiátrico, y que está con gritos y se contornea y tiene, que puede parecer una psicosis. Esa mujer, esa chica, a lo mejor había ocurrido esto, un relato de Freud, ¿no? La hermana, se le muere el marido. Mejor dicho, no, se muere la hermana. Y el marido está en el velorio y la roza a ella. Y en ese roce, ella siente inconscientemente el placer del roce con el cuñado. ¿Me van siguiendo la idea? Este roce con el cuñado entra en colisión con todos los valores morales. En el cajón, donde está el cajón de mi hermana, yo me siento atraída por mi cuñado, por el que quedó, por el marido de mi hermana. ¿Entienden lo que esto significa en 1900? Algo genial. ¿Quién se atrevía a decir esto estando en la universidad? ¿No? Pero digo, Freud lo dice. Y cuando lo dice, empieza a pensar esto. Esa paciente, esa persona, en lugar de decir, yo tengo un conflicto severo, que es que me da pena y me alegra que se haya muerto mi hermana porque queda liberado mi cuñado
que yo lo deseo. ¿Cómo expresa esto? Se rozó la pierna con el cuñado al lado del cajón y esa pierna queda paralizada. Esto que le estoy contando es un relato de Freud. Esa parálisis de la pierna no es entendida por ningún médico en 1900. A ver, será un nervio que se astilló, será un problema neurológico, será... Y sin embargo la parálisis sigue. Hasta que Freud la acuesta en un diván y en el diván ella puede recordar, y Freud la lleva a recordar esto, y cuando recuerda esto desaparece la parálisis de la pierna. Bueno, parece una cosa mágica, ¿no? Parece cosa de una película de ciencia ficción. No, esto es una realidad que quiero contarles, que sigue ocurriendo ahora, mucho más limitada, porque bueno, hoy en día, si a alguien le pasa eso, sufre un problema, pero no es tan terrible como era en aquella época. Entonces, con este descubrimiento, Freud va avanzando y va pensando que todo el problema se refiere a lo que el inconsciente dice sin querer decir. O sea, yo no quise decir, ni Edgar quiso decir bandera, pero le salió bandera. Entonces Freud dice, si yo lo acuesto en un diván y lo pongo como si fuera en un sueño, el polo motor inhibido, el polo perceptivo casi anulado, porque el analista está detrás del paciente. Él no inventa el diván porque, como dicen por ahí algunos, porque le costaba estar muchas horas cara a cara con un paciente. No. Él inventa el diván, el dispositivo del diván, porque lo que le interesa es reproducir una escena parecida a la del sueño, donde él pueda contar, como en el sueño, que en el sueño aparece la bandera de Edgar naturalmente. Está entre todas las cosas soñadas y de pronto apareció la bandera. Bueno, entre tantas cosas raras aparece la bandera. Entonces Freud decía, ¿cómo hago? ¿Cómo armo un sistema, un dispositivo, que hoy se habla tan fácilmente, el dispositivo el dispositivo el otro? No. Para él se trató de armar un dispositivo que le produjera, reprodujera algo que le interesaba a él, y es que el sueño era, en el 1900, cuando él lo escribe, la vía regia de acceso al inconsciente. La pucha. Pequeño, enorme descubrimiento que sigue vigente en el 2021, con una diferencia que les aclaro ahora. El sueño no es lo único que es la vía regia de acceso al inconsciente. Eso lo escribe Freud en 1900. Después, más adelante, cuando escriba Pulsión de Muerte, más allá del principio del placer, se va a dar cuenta que hay algo más que el deseo inconsciente que se realiza en un sueño o en un síntoma. Hay algo que tiene que ver con la destructividad, que va a ser un gran tema del post-freudismo que tenemos que tener en cuenta porque es un anuncio de Freud. Freud dice en el final de su obra, Análisis terminable e interminable, su testamento. Perdónenme, pero están mis perros diciéndome algo que yo no entiendo, los voy a sacar. ¿Me perdonan un segundo? ¿Qué les pasa? Bueno, no he podido resolver tan fácilmente mi problema con los perros porque estoy solo en mi casa y están clamando por mi presencia, digamos. Ellos también quieren participar del seminario. Bueno, les decía entonces que, iluminado por el libro de los sueños, que le aconsejo que lo lean, él va a descubrir muchas cosas, va a descubrir cómo funciona el inconsciente, va a descubrir el desplazamiento de las representaciones, va a descubrir la condensación, va a descubrir varios sistemas, que son los sistemas que usamos hoy, ¿no? Usted me está diciendo otra cosa, pero en realidad se la está diciendo a otro. Transferencia. Ya está en los sueños, digamos, ¿no? Ese libro de los sueños lo lleva a Freud a pensar
que todo el problema del psicoanálisis es la represión de la sexualidad. Entonces, hablando de la pulsión, él va a decir, hay una pulsión sexual, que es la que surge cuando el niño nace, que después se va a llamar pulsión de amor o pulsión de vida. Esta pulsión entra en conflicto con otra pulsión que es la autoconservación, que es una pulsión del yo. Y en este conflicto entre autoconservación y pulsión sexual se produce la represión. Y la represión forma el inconsciente reprimido. El inconsciente reprimido tiene, obviamente, sus manifestaciones, que son lo que yo les decía, los síntomas neuróticos con los cuales aparece la manifestación de las neurosis, y fundamentalmente un concepto clínico importante que son las neurosis clásicas. Ahí Freud va a describir la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. Este es el campo de acción del psicoanálisis de 1900 a 1914. Después lo vamos a ver con más detalle en los otros seminarios esto, pero lo que quiero que entiendan hoy es la idea general. En 1914, la angustia, obviamente que aparece en estas situaciones, es la angustia neurótica. Es lo que después va a ser la angustia de castración. Esta angustia es el síntoma particular. Y la técnica de análisis de esta época era la interpretación. Freud decía, si yo interpreto el deseo de que esta muchacha estaba con ganas de formar una pareja con su cuñado cuando murió su hermana, si yo interpreto este deseo, deja de estar la represión y aparece una mejoría sintomática notable. Un descubrimiento, vuelvo a decirle, piensen en 1900, piensen el poder médico, psiquiátrico, Charcot, todo lo que ustedes quieran, y un tipo que no lo conoce nadie prácticamente, que es Freud, y que se anima a decir, miren, esta paciente que tiene una parálisis, en realidad esto se cura mediante una interpretación de un deseo inconsciente. Debía parecer un loco. Debe haber luchado mucho contra la idea de locura por lo que él planteaba. Sin embargo, él se afirmó, él luchó, él siguió avanzando incluso contradiciéndose a veces con él mismo, ¿no? Pero lo que quiero crearles con esto es un clima para ver cómo eso tiene todavía hoy cierta vigencia. Hay una crítica de la ciencia al psicoanálisis que es parte de la crisis del psicoanálisis, su intento de ser ciencia, ser reconocido como ciencia, donde la ciencia no lo reconoce. La ciencia dice, no existe el inconsciente, eso no. O sea, todavía hoy, 100 años después, tenemos todo el reconocimiento incluso de las neurociencias con respecto al psicoanálisis, de un premio Nobel de medicina que dijo, está textual escrito, el mejor estudio del aparato psíquico lo hizo Freud. Un premio Nobel de neurociencias, ¿no? Entonces digo, tengamos en cuenta esto. Ahora, ¿qué le pasa a Freud? Le pasa que descubre dentro del análisis de estas pacientes neuróticas, histéricas, podríamos decir así, o fóbicas, o lo que sea, el pequeño Hans, Dora, todo un cúmulo de pacientes de esa época, descubre que en algún momento algo les pasa. Dora, en un momento dado, deja el tratamiento. Y él interpretaba los sueños de manera magnífica. Y sin embargo dejó el tratamiento. Entonces, él es uno de los grandes psicoanalistas que nunca le tuvo miedo a analizar sus fracasos. Él muestra en Dora un fracaso. Y no encuentra demasiadas explicaciones, pero lo plantea como un fracaso. Esto es lo que nos falta a los psicoanalistas del siglo XXI más. Poder plantear no cómo mejora un paciente, cosa que podemos explicar fácilmente, sino por qué un paciente no mejora.
en qué falla el psicoanálisis todavía en el siglo XXI para no dar las respuestas que necesita dar. Pero eso vamos a retomarlo en otro momento. Lo que yo quiero insinuarles ahora es algo interesante, que es esto. En 1914, esto estamos hablando de 1900, ¿no? Les digo que con Dora vamos a volver en algunos momentos que hablemos de pulsión de muerte, vamos a volver a Dora para explicar, o la homosexualidad, para explicar cómo Freud después termina de entender que algo de la pulsión de muerte y de la homosexualidad en Dora primaron para que se fuera, y una falla de su contratransferencia para que Dora dejara el análisis. Con consecuencias graves, ¿no? No es que dejó el análisis y estuvo bien. Dora fue una paciente muy difícil, la pasó muy mal a lo largo de toda su vida, y en parte creo que es por la falla del análisis de Freud. Pero bueno, no le estoy vendiendo un Freud bueno, lindo y que tenía todas las cosas bien, sino la realidad del Freud que podemos tomar hoy. Pero digo, con lo que le dije recién, les quiero decir que el Freud de 1900 le sigue un Freud de 1914, de 1920, de 1927, de 1938. O sea, no pueden uno mirar un Freud y decir, con este Freud me quedo. Tiene que mirar toda la obra de Freud. Esto es lo que yo hice con el artículo que les di para leer hoy, que eran algunas puntuaciones psicoanalíticas, que me lo pidió Green, ese artículo sobre qué pensaba yo acerca de la clínica actual. Y ahí está una mirada que yo tengo sobre la obra de Freud, que es completa. O sea, hay una primer parte, que es el Freud de los sueños, que es de lo que le hablé ahora, una segunda parte, que es el Freud de introducción del narcisismo, que es otra parte que coexiste con esta, porque estamos en el 2021, el pensamiento complejo no es el positivismo de Freud. Y en este pensamiento complejo yo tengo que ver que hay no solo un inconsciente reprimido, sino varios inconscientes. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahora vamos a llegar a un inconsciente nuevo, que ya no es el reprimido. En 1914, Freud escribe 3 trabajos fundamentales, pero realmente fundamentales. Uno es Introducción del narcisismo, otro es La dinámica de la transferencia, y el otro es Duelo y melancolía. Y otro que se podría agregar, Recuerdo, repetición y elaboración. Les voy a decir hoy rápidamente, y en el próximo seminario lo vamos a ver con más detalle, qué significa para el psicoanálisis del siglo XXI, del 2021, volver a recordar al Freud de 1914. Freud en 1914 tiene una expresión, una frase literariamente hermosa y profundamente psicoanalítica, llega a la profundidad del ser humano, cuando dice, el niño, ese bebé que gritaba, que buscaba el encuentro con el otro para que nazca la pulsión, ese niño será el sueño irrealizado de sus padres. La pucha. Pequeña palabra, ¿no? El niño será el sueño irrealizado de sus padres. ¡Epa! Quiere decir que ninguno de ustedes es ustedes. Cada uno de ustedes será el sueño irrealizado de otro. Yo seré Norberto Maruco porque mi mamá estaba enamorada de un actor italiano que se llamaba Umberto, supongamos, y que ella lo seguía en la telenovela de la tarde o en las novelas de radio de la tarde. Y yo, sin darme cuenta, me llamo Norberto, porque les voy a decir la verdad, yo no elegí llamarme Norberto. Edgar tampoco eligió llamarse Edgar. Ninguno de ustedes eligió llamarse como se llama. El otro nos llamó. Y cuando el otro nos llamó y nos puso un nombre, ese nombre implicaba deseos. Entonces, cuando Freud dice, yo voy a abrir el aparato psíquico, en lugar de tenerlo cerrado, como eran los sueños, que todo ocurría dentro de ese otro escenario que es el escenario del inconsciente propio, digamos, se encuentra
con que estudiando el narcisismo hay un otro que está presente en uno. ¿Y lo ve dónde? Bueno, yo le digo lo del nombre. Él no lo dice lo del nombre, pero podemos encontrar muchas cosas. Yo soy médico, soy psicoanalista. ¿Será porque yo lo elegí? ¿Será porque fui comandado para llegar a eso? ¿Dónde descubriré eso? En mi propio análisis. Entonces, el análisis del analista, un tema grande, importante para ustedes que se están formando como psicoanalistas, por ahí quieren formarse como analistas, es la posibilidad de entender dónde está el sujeto de uno, además del yo. ¿Dónde está el sujeto que realmente quiere lo que quiere? Entonces yo digo, algo importante que tendrían que pensar las instituciones psicoanalíticas, que no solo es un éxito que sus candidatos analistas les vaya bien, sino que si alguien deja el análisis porque no quiere ser analista, también es un éxito terapéutico. Es el éxito terapéutico de alguien que descubrió que estar ahí era un mandato de otros. Bueno, esto para Freud, miren lo genial de este tipo, ¿no? Eso, dice él, conforma un ideal. Ese deseo de los padres conforma un ideal. Ese ideal se relaciona con el yo y le manda los mensajes al yo de lo que ese ideal que viene de afuera le manda. Entonces, no todo el psiquismo está cerrado. Tenemos que pensar en un psiquismo abierto, en un psiquismo donde hay otros que pueden decirnos cosas, pero solamente cuando uno nació. Los que hacen terapias de pareja en el 2021, ¿no ven esto a veces? ¿No ven que una de las partes está casi exigiéndole inconscientemente que sea de determinada manera? Y cuando uno se separa, ¿no descubre acaso que en la separación esa hay mucho de esto? Yo me estaba volviendo loca, yo me estaba volviendo loco. Él o ella me querían hacer esto y querían que yo hiciera lo otro. Entonces el otro cobra una magnitud importante. Pregunta para el futuro de las 4 reuniones que vamos a tener. ¿Y si el analista ocupa el mismo lugar? ¿Y si el analista de pronto puede desear que uno, yo qué sé, se case, que uno... Entonces el deseo del otro, lo que después viene a descubrir Lacan, no es un invento de Lacan exactamente. Es que Lacan se da cuenta de algo importante que Freud no lo llamó deseo del analista. No hizo el traspaso de esto que pasa con los padres al analista vía transferencia, podríamos decir. Pero algo de ese pensamiento es importante retenerlo. El deseo del otro está marcándolo a uno. Ahora, esta idea del ideal se va transformando en Freud. El ideal primero es el ideal materno, diría. El ideal es lo que pone la madre, perdone que diga madre, porque hoy tendría que decir madre o padre, ¿no? Pero lo digo en torno a que es más didáctico, ¿no? Sigue siendo la madre la que más se ocupa del hijo todavía, ¿no? Pero cuando la madre le acaricia la oreja y le va contorneando el lóbulo de la oreja, su caricia, está de algún modo reconociéndolo como un objeto de deseo. Y voy a decirles algo más, quizás más duro, pero es así. Lo dice Freud también, lo dice Laplanche, lo digo yo, lo dicen muchos analistas. También su deseo sexual se mete dentro del bebé, dentro del niño. Su inactividad sexual, porque el marido dejó de buscarla como mujer, el retraimiento de ella por otras razones, pero uno fundamental es que porque los hombres, cuando la mujer se transforma en madre, transforman a la mujer en madre, en su madre, y entonces tienen una inhibición de la sexualidad y buscan en la infidelidad una satisfacción a una inhibición realmente. Pero digo, esa madre transmite en un mensaje que ella misma no conoce el nacimiento de la sexualidad del hijo. Esta es una diferencia que
Laplanche tiene con Freud, donde él no piensa, Laplanche, que el eje está en la pulsión, en la fuerza de la pulsión, sino el eje está en el deseo del otro. Pero eso también es Freud. No es que él invente algo distinto de Freud, no, es el Freud de introducción del narcisismo. Es el Freud que piensa, miren, cuando Freud analiza a Leonardo, no lo analiza él, digo, ¿no? Analiza la figura de Leonardo. Él dice que Leonardo sufrió las consecuencias de la introducción de la insatisfacción sexual de la madre de Leonardo dentro de él. Leonardo fue homosexual, no importa hoy tanto, pero uno de los por qué debe ser por esta relación con la madre, seguramente, ¿no? Otra vez el deseo del otro. Este es el mundo freudiano. Este es el mundo que Freud cabalga y que muchos dicen ya pasó, es viejo. No, no es viejo, sigue vigente porque este ideal del yo con el yo forman una estructura. Y esa estructura yo la llamé idealizadora. ¿Por qué? Porque es una estructura que uno vive en el mundo, son los metejones que uno tiene. Me voy a comprar el televisor me voy a meter con aquella mujer o con aquel hombre. Son esos metejones que tienen que ver con esa estructura idealizadora donde uno proyecta en el otro ese ideal que lo tiene todo. Ese ideal que es la madre en primer lugar, que después puede ser el padre, pero que son figuras importantes. Cuando uno habla de introducción del narcisismo, ya tiene que hablar de un cambio en la patología. Esto es otra cosa fundamental que quiero que entiendan. Los cambios en el psicoanálisis contemporáneo los producen los cambios en la clínica. O sea, ya no alcanza cuando interviene introducción del narcisismo, ya no alcanza la interpretación de los sueños. Ya interviene el otro y los casos ya no son conversiones o fobias, son casos límites entre la neurosis y la psicosis. Ya la neurosis no es lo contrario de la perversión, pero que es siempre sexual, es lo contrario de la psicosis, es la otra cara de la psicosis. Entonces hay un estado límite, que es lo que va a describir Green, o los borderline, como ustedes quieran llamar, en donde de pronto la patología empieza a ser una patología no solo por el deseo. Y ustedes me dirán, ¿de dónde saca Freud esto? Yo le dije que al mismo tiempo que escribió Introducción del Narcisismo, escribió Duelo y Melancolía. Y en Duelo y Melancolía, por primera vez, Freud tiene que poner la muerte dentro del psicoanálisis. El melancólico se mata. Se mata en un suicidio equivocado, pero se mata. Entonces, de pronto para Freud, tiene que hablar del deseo del otro. Él piensa en un deseo erótico, alienante, pero un deseo erótico. Él será el médico que yo no fui. O él será dice una frase que los feministas de hoy no aceptarían, pero dice, y para una mujer será una princesa para tardía compensación de la madre, ¿no? Ven el contexto, esa frase es del contexto de 1914. Hoy nadie diría. Sí. Perdón que le interrumpa. Hay una pregunta por ahí en lo que comentaba de poder abrir el diálogo de María Teresa. No sé si... Sí, dale. Ajá, si la quiero formular y continuamos. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Ok. Adelante, Teresa. María Teresa, qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, María Teresa. Un gusto, Norberto, volverte a escuchar y estar compartiendo con tantas colegas queridas de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, Maripaz, Patricia. Bueno, la verdad que es un gusto siempre escucharte por la claridad con que expones conceptos muy profundos del psicoanálisis y también por la amplitud.
Yo te quería preguntar, en cuanto a algunas cosas que dijiste al comienzo, sobre que habría que hacer una relectura del malestar en la cultura en el siglo XXI, y eso me pareció muy interesante, y te quería preguntar más específicamente si te referís, por ejemplo, a reescribir o reformular algunos conceptos clásicos del psicoanálisis, como el complejo de Edipo, el complejo de castración, cosa que ya nos venía anticipando Silvia Bleichmer hace muchos, muchos años, porque ya murió hace como 15, y eso también sería una manera de integrar los nuevos malestares, porque vos hablaste, bueno, de la homosexualidad, de Leonardo, de la proyección de la madre sobre el niño, pero si eso no es un concepto que habría que abrirlo, como que integrar otras miradas sobre las cuestiones de género. Hablaste también del feminismo, por eso pensaba también si no habría que hacer una relectura del complejo de castración, y que si bien es cierto que hay una idealización de lo nuevo y el prejuicio con lo viejo, me preguntaba si en el psicoanálisis no es un poco al revés, si hay un prejuicio con lo nuevo y una idealización de lo viejo, no en todos, por supuesto, porque bueno, vos y Green son ejemplos de que no todas son capaces de cuestionar a Freud, pero si no hay una tendencia un poco generalizada a revalorizar lo viejo y quedarse muchas veces adheridos al maestro y no poder hacer esta relectura del malestar en la cultura en el siglo XXI. No, cerraría un poco con esto. Perfecto. Bueno, voy a tratar de contestarle a María Teresa. Muy interesante la pregunta. Tratemos de que tenga a partir de ahora, por ejemplo, sí, son y 20. Tenemos 25 minutos más, ¿no? María Paz. Sí, 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 así es. Así que podríamos dejar a donde dejamos, que es Introducción del Narcisismo, que lo vamos a ver en detalle en la próxima, con Duelo y Melancolía. Y vamos ahora a preguntas de todo lo que hablamos. María Teresa, cuando empezó a hablar me hizo acordar que cuando yo fui presidente de APA, tenía un objetivo que era crear un departamento de APA. APA tiene departamentos de familias, de niños, de diversas como formaciones o estudios del inconsciente. Pero trabajé mucho con María Teresa porque yo tenía la intención de armar un nuevo departamento que se llamaba Psicoanálisis y Sociedad. O sea, a mí me parece que las relaciones del psicoanálisis con la cultura son fundamentales, hay que tenerlas en cuenta, hay que pensarlas. Pero quizás la diferencia que tengamos con María Teresa es que yo veo un cierto peligro en la culturalización del psicoanálisis. O sea, una cosa es escribir un malestar en la cultura. Por ejemplo, estudiar el problema de la soledad. Por ejemplo, estudiar desde el psicoanálisis el problema de la familia actual. Cuando digo el problema, no digo que sean patologías, digo estudiar como estudió Freud. Freud decía, bueno, una de las maneras de calmar el malestar ya en el año 30 eran las drogas. En esa época era el alcohol la droga más importante. Hoy sabemos que las drogas son un problema importante y que hay un problema cultural. Por ejemplo, muchos países y mucha gente, y yo incluso, puedo pensar que está bueno la legalización de las drogas. México, bueno, no quiero ni imaginar el problema que ustedes tienen con las drogas. Ahora nosotros también en Argentina, pero digo, el psicoanálisis tiene que mirar desde una mirada particular, que es la mirada psicoanalítica. Me parece que tenemos que tener cuidado en no confundirnos con la sociología. La sociología sí tiene que intervenir, la política tiene que intervenir, pero el psicoanálisis tiene que tener una mirada cuidadosa, no rechazar lo nuevo para nada.
pero me parece que tener una aduana, yo siempre digo esto, una aduana frente a la cultural, frente a las otras disciplinas que el psicoanálisis puede tomar, que le permitan no ser ocupado por el otro. O sea, no ser un apéndice de los, sin que uno sepa cómo ciertos poderes culturales. Eso es una de las cosas. La otra de las cosas es que sí, hay que reformular el complejo de Edipo, hay que repensarlo, hay que repensar el complejo de castración, pero, y acá viene una cosa interesante para mí, hay una parte del psiquismo humano que sigue atravesado por el Edipo clásico y por el complejo de castración clásica. Hay que agregar otra zona donde la diversidad es más fuerte que la diferencia. ¿Pero son excluyentes? No. O sea, yo puedo hacer posible que todos los pacientes ahora reformulen el Edipo y puedan pasar por el episodio de ser trans, como Badiou o otros hablaron de la cultura fluida. ¿Puede el psicoanálisis hacer eso? ¿Puede entender que hay heterosexuales que son heterosexuales por el complejo de Edipo y que hay otros que son trans por otra manera de pensar el complejo de Edipo? O sea, yo, por ejemplo, tengo un cuestionamiento bastante importante en el complejo de castración. Esto lo vamos a ver en algún momento cuando veamos el yo y el ello. Pero ese cuestionamiento del complejo de castración no me hace pensar que no existe el complejo de castración. Yo creo que el momento de la complejidad, María Teresa, en que estamos viviendo, la teoría de la complejidad, incluso en la ciencia, es justamente impedir la tendencia a cosificar un nuevo sistema, que sea un Edipo X, digamos, nuevo. No, me parece que hay, así como hay brutalidades que vienen de lo primario, de lo originario, de lo anterior incluso a la palabra, y que están en el ser humano, hay también un Edipo que tiene que ver con la diferencia sexual, y hay otro Edipo que no tiene que ver con la diferencia sexual. De cualquier manera, yo creo que las culturas pasan, personalmente, también de otra gente que piensa lo mismo, ¿no? Que las culturas es difícil predecir de dónde vienen las culturas. Hay factores de poder en la cultura, pero de cualquier manera hay momentos como ahora donde la paridad, por ejemplo, es un ideal. Seamos iguales. Lo que ya buscaba no es nuevo esto, ya lo buscaba la Revolución Francesa. Piensen ustedes que lo tuvimos a Robespierre. Por otro lado, quiero decir, ídolo de mi adolescencia, ¿no? Donde yo era un revolucionario que quería también transformar el mundo. Pero Robespierre mató 60.000 personas para imponer la igualdad. Quiero decir, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que una idea importante como era igualdad, fraternidad, estaba acompañada de una tendencia a la destructividad. Si ustedes conocen, supongo que un poco de la historia de la Revolución Francesa, van a ver esto, van a ver que hubo un grupo jacobino y un grupo girondino. Dentro de los jacobinos, que eran los que buscaban la revolución, mantener este estado de igualdad y fraternidad, estaba Robespierre como uno de los jefes, Marat, otro, y estaba Danton. Danton era un revolucionario, sin embargo le cortaron la cabeza a Danton. ¿Qué quiero decirles con esto? Que uno puede mirar la Revolución Francesa como la miro yo, con mucha simpatía. Es realmente, creo que, uno de los momentos culturales más importantes en la historia del mundo, donde quisimos salir, y de hecho el mundo salió de ese sistema opresivo, que eran las monarquías, etcétera, etcétera, a un Estado democrático. Pero el precio que pagó fue muy alto. Ahora, el precio que pagó fue porque era una teoría que había que matar a los que dudaban de la revolución. Era así, ¿eh? El comité se llamaba Comité de Salud Pública. Dominado, o el jefe era el Comité de Salud Pública, era Robespierre. Estaba Danton también ahí. Cuando Danton empezó a dudar, lo mataron. Vuelvo a insistirle, ¿qué voy a esto? Que el ideal nuevo de Robespierre iba acompañado de una acción
salvaje, que era destruir al otro. Y esto me parece que en el mundo tenemos que entenderlo. O sea, cuando nosotros vemos el narcotráfico, hoy en día en el mundo, uno ve la acción ahí de algo destructivo, dentro de todo lo que va creciendo el mundo por otro lado. Entonces yo digo, esto quizás me saca un poco del tema de Freud a través de la pregunta de María Teresa, pero quiero transmitirle por lo menos lo que yo pienso con respecto a esto. Yo veo a la juventud en algunos puntos bastante perdida, bastante sin referentes. Por ahí es bueno, porque a lo mejor salen nuevas referencias, digamos, ¿no? Pero hay una cosa de soledad. Vuelvo ahora a ubicarme en Freud. La paridad, la igualdad, la fraternidad, también llega al psicoanálisis. Y hay una corriente, la intersubjetivista, que me parece que es la que más se aparta de Freud, donde lo que plantean es una relación par. O sea, bueno, lo ven ustedes en las películas americanas, ¿no? O en Treatment, la serie esa tan interesante, ¿no? Donde los pacientes toman café, charlan, se sientan en el mismo sillón, yo qué sé. Eso está lindo, suena lindo, digamos, ¿no? Ahora, hay algo que el psicoanálisis sabe y que Freud descubrió, que es la transferencia. Y que descubrió que la transferencia, y Lacan lo reafirma con el sujeto supuesto saber, se produce en una diferencia de potencial. Digamos, un cirujano no es un par del paciente que va a operar. Hay una diferencia de potencial. El paciente tiene que confiar en que el cirujano va a saber hacer las cosas. El cirujano no puede decirle, mire, no sé, esto puede salir mal, puede salir... Bueno, ahora está el consentimiento informado. Pero digo, el psicoanalista tiene que estar en un cierto desnivel, para que se produzca la transferencia. Entonces, cuando se critica el psicoanálisis como viejo, no es que es viejo, es que para mantener cierto rigor teórico de que aparezca la transferencia, yo tengo que tener un mínimo de asimetría. Entonces, en un mundo que tiende a la simetría, hay tareas que no pueden ser simétricas. A ver, la educación de un niño no es simétrica. Por más que querramos, no hay simetría y no es buena la simetría, porque para aprender el niño necesita no un par, necesita una figura con un cierto grado de idealización en donde él pueda aprender lo que le falta aprender, hablar, sumar. Esto es muy interesante porque esto del COVID prueba que no se enseña igual los chicos del primario particularmente, no aprenden igual con la computadora que con la maestra. ¿Por qué? Porque la computadora es un par. Y entonces se distrae, no tiene. La maestra condensa libido, condensa interés, condensa amor, condensa odio, pero así se aprenden. Entonces me parece que cuando vos decís, bueno, que hay como una sobrevaloración de lo antiguo, no creo que pase eso en la cultura actual. Creo que hay una sobrevaloración de las tecnologías nuevas que no dan el resultado que tienen que dar en algunos casos. En otros, miren si dan algo importante como es esta reunión. Bueno, espero haberte contestado en alguna parte, María Teresa. Doctor, tenemos otra pregunta de Lisa, quiere preguntar, y luego por ahí alguien tenía levantada la mano, pero es un número celular, así que no puedo ver su nombre, pero hay dos preguntas o comentarios. ¿Sí? Muchas gracias, María Paz. Hola, doctor. Hola, Lisa. Gusto de volverlo a ver. Yo soy de Guatemala. Ahora la ubico, claro. Sí. Yo pensaba cuando usted hablaba de todo esto, bueno, sobre todo del deseo del otro, del ideal de los padres, y pensaba que en todo esto hay insignificantes que marcan a ese sujeto, ¿verdad? Y su devenir, pero pensando en este movimiento actual que creo que en México y Argentina lleva más tiempo que lo que en Guatemala se ha ido introduciendo, ¿verdad? De
no ponerle un género al niño, y todo esto de como no significarlo, dejarlo que él decida cuando crezca, tantas cosas. ¿Cómo ve usted que esto, qué pasa con ese deseo del otro, con ese ideal de los padres, de ese niño, bajo esas circunstancias, ¿verdad? No sé cómo repensamos esos postulados de Freud a esta actualidad, cómo eso afecta a la función del analista. Esa era mi duda. Bueno, gracias, Isa. Bueno, ese es un problema actual, claramente actual, ¿no? Que hace años que hay problemas, digamos, con ese tema, con el género. Pero trans hubo antes, ¿no? No es solo ahora. Ahora van a aparecer dentro de poco en las casas de cada uno de nosotros, pero, digamos, no. Cuando uno se pregunta, ¿dónde consultan los trans? Y bueno, dentro de poco van a estar dentro de la casa. Nació mi nieto y a los 2 o 3 años quiere ser mujer o se siente mujer. También pasó con la homosexualidad. Miren lo que quiero decirles de Freud. Cuando Freud escribe El yo y el ello, que lo vamos a ver, él se plantea, dice que él no entiende por qué alguien es heterosexual o alguien es homosexual. Plantea hipótesis, será el problema de la bisexualidad, será el problema de las identificaciones. Entonces empieza a dar una serie de razones. Pero dice concretamente esto: sigo sin entender por qué alguien es heterosexual y por qué alguien es homosexual. O sea, hay una incógnita ahí. Con respecto a la homosexualidad, en el 1923, 23 años después, que el mundo inglés sentenció a Oscar Wilde, un genio de las letras, digamos, ¿no? Lo sentenció a 5 años de prisión por tener una relación homosexual, por ser homosexual, ¿no? Fíjense las posturas de Freud frente a estos problemas de género, que diferentes que son. Ahora, a mí me parece que la postura de género es como, le diría en algún punto, perdónenme los que son adheridos a la corriente de género, pero tómenlo esto como una reflexión no agresiva para nada. Pero es como Robespierre. Yo decía que yo lo admiré a Robespierre porque pensé que había que tener esa fuerza, ese poder para poder hacer una revolución como la Revolución Francesa, ¿no? Entonces me parece que en todos los cambios culturales importantes hay una necesidad de poner como situaciones de cierta, podríamos decir hasta de violencia, ¿no? O sea, es violento ponerle a un nenito de 2 años pantaloncitos, es violento ponerle a una nenita de 2 años polleras. Sí, tiene algo de violencia. Es esto el psicoanálisis lo descubre con Laplanche y con Pierre Aulagnier, antes que con Laplanche, la violencia de la interpretación, la implantación del significante enigmático de la madre en el niño. Pero digo, ¿esto se resolverá con tener un uniforme único? ¿No estaremos con el uniforme único tendiendo a unificar algo que por ahí es diverso en distintos momentos de la vida? Es siempre en la niñez donde aparece el problema del género. Digamos, ninguno de nosotros podría de pronto transformarse en un trans por condiciones de la vida y por condiciones de las pulsiones. Entonces digo, yo entiendo lo que decía Liz de esta tendencia que hay, no sé, en Argentina no creo que haya todavía esto, en México no conozco, pero sí en los países escandinavos. Es un tema para pensar simplemente. Yo creo que las cosas coexisten, que hay una familia donde un niño es heterosexual y otro niño es homosexual y otro niño es trans, podemos decir. Y todo coexiste. Ahora, ojo, esto de que coexiste no quiere decir que todo vale, ¿eh? Porque si vamos a ir con la idea de que todo coexiste, un pedófilo también va a coexistir.
porque, bueno, yo me siento pedófilo, yo siento atracción por los chicos, pero no tengo... No, hay límites que pone la ley, la cultura. O sea, es un juego importante. El género está en la ola más desarrollada, más fuerte, pero hay que pensarlo, no me casaría. Esto es lo que yo tengo a esta altura de mi vida, no me caso con ninguna cosa única, me caso con la diversidad. Sí, ¿quién más quería preguntar? No sé si te alcanzó, Lisa, lo que dije. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Yo recibo mensajes que agradezco mucho, que me dicen que están muy contentos con con el seminario. Ujú. Bueno, pues no sé quién había levantado la mano, era un iPhone. Siéntanse todos con la libertad de participar, pueden abrir su micrófono, pero creo que ya bajaron la manita. Anímense, somos diversos, o sea, pueden hacer diversidad de preguntas y yo voy a dar diversidad de respuestas. Doctor, a mí me pareció muy interesante su presentación y también la lectura del artículo. Me parece que es una relectura, lo que usted, bueno, las puntuaciones que señala en el artículo me parecen interesantísimas, ¿no? Estos 4 momentos que ubica en la elaboración de la teoría de Freud, en las propuestas de Freud. Y hay un concepto que a mí me pareció, que me gustaría ver si lo puede como profundizar un poco más, que es esto de las zonas psíquicas, ¿no? Cuando usted va hablando de una coexistencia de diferentes funcionamientos, y es decir, que no, un planteamiento teórico no excluye al anterior, no lo sustituye, sino que son diferentes tipos de funcionamiento, ¿no? Donde hay represión, donde todo este asunto del narcisismo, la pulsión de muerte y el fetichismo me parecían muy interesantes. Sé que es el tema de todo el seminario, pero no sé, como una visión a la mejor que nos pudiera Sí, compartir. cortito, porque eso va a ser parte de todo el seminario. Pero sí, eso fue una idea, la de zonas psíquicas, de pensar el aparato psíquico en extensión, con zonas, pero que no están una separada de la otra totalmente, zonas que confluyen, ¿no? Como diferentes ríos que se conectan, y podemos tener todos presentes. El problema es que el analista tiene que trabajar con esas distintas zonas de acuerdo a cómo van apareciendo en el análisis. Yo puedo interpretar un sueño y a la sesión siguiente tengo que trabajar sobre la pulsión de muerte y en la otra sobre el proceso identificatorio. Ahora, ¿saben dónde se me ocurrió esto? En el Congreso de Barcelona del 97, este artículo de zonas psíquicas desde el 99, creo. Después tengo otros artículos en María Paz, donde incluyo otra zona, que es la zona de las identificaciones. Pero bueno, esto se me ocurrió cuando fui a Figueres a ver el Museo de Dalí. El Museo de Dalí que está en Figueres es muy interesante, muy impresionante. A mí Dalí es alguien que me gusta mucho, ¿no? Entonces veo un cuadro que se llama Homenaje a Roico. Ustedes saben quién fue Roico, ¿no? En este homenaje a Roico hay una pasarela que va haciendo así, 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 yo dando una serie de vueltas. Yo no entendía por qué había una pasarela, pero porque me acerco al primer momento y veo a Gala mirando al mar. Gala, la mujer de Dalí, mirando al mar. Era claro, yo estaba ahí, miraba y decía, qué bárbaro, ¿no? Qué pintor, o sea, una imagen impresionante. A los 17 metros, dando esa vuelta en espiral, uno mira el cuadro de Gala mirando al mar y ve la cara nítida de Abraham Lincoln. Yo dije,
Puede ser. Sí, sí, es así. Quiere decir que yo pensé entonces, pero claro, Abraham Lincoln estaba dentro de Gala mirando al mar cuando yo estaba a los 2 metros. Y cuando yo estaba mirando a los 17 metros y veía a Royco, veía a Abraham Lincoln, estaba también Gala mirando al mar y yo no la veía. Entonces yo ahí pensé, dije, claro, esto pasa en la transferencia y en la contratransferencia. Es según la distancia en que uno se pone como analista, es que ve diferentes como, por eso dije zonas. Zonas es una palabra complicada, pero a mí me gustó, digamos, zonas psíquicas, ¿no? Porque implica como si estuvieran marcadas por una geografía, y no, están interconectadas. Pero digo, de ahí sale la idea de que de acuerdo a cómo uno se coloque, si uno se coloca en una mirada diversa, ve diversidades. Si uno se queda en los 2 metros, ve solo a Gala mirando al mar. Ahora, ¿Gala mirando al mar era un error? No, no era un error, era insuficiente. Lo que yo digo es que cuando uno toma una teoría como dogmática, no es que esté mal, es insuficiente. Eso es lo que descubre el psicoanálisis contemporáneo. Muy bien, doctor, gracias. Ricardo, ¿tiene una pregunta también? Ricardo, tu micrófono está silenciado. Sí, muchas gracias. Quería consultarle algo al doctor Maruco. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? En un momento hablabas de tendencias culturales. Una tendencia cultural a desechar lo viejo, a idealizar lo nuevo, a inhibir el amor y a instalar un superyo gozador. Exacto. Esto me parece que son distintos aspectos del auge y decadencia del capitalismo, ¿no? De la sociedad de consumo, donde los objetos pasan a ser objetos de consumo y objetos desechados. Y me acuerdo que Bauman, cuando habla de esto, dice que en una sociedad de consumo, el tipo más peligroso y más subversivo es el que no quiere cambiar el auto seguido y es el que no consume. Bueno, me gustaría si podemos ampliar un poquito esto, ¿no? Y vincularlo con lo que nos describen los sociólogos acerca de esto. No sé qué te parece. Sí, Ricardo, creo que vos lo dijiste bien. O sea, el único inconveniente que yo pondría a tu formulación, que es muy sólida, es que no sé si esto es solo la decadencia del capitalismo, ¿no? Me parece que hay más cosas en juego, ¿no? No te podría decir cuáles otras, pero por ejemplo, no creo que sea muy distinto esto en un régimen no capitalista como podría ser el cubano. Bueno, China es capitalista, pero me parece que tiene algo de simplificación. Bueno, cuando Lacan habla del discurso capitalista, tiene razón, en ese momento él trata de darle un nombre amplio a la situación. Pero hay más cosas. Lo que sí es cierto es que estamos en un mundo donde el consumo lo es todo. Pero cuando yo digo el consumo, yo entiendo que uno se refiere al capitalismo como orden justamente que alimenta el consumo. Por ejemplo, en nuestro país estamos esperando que haya más plata para que aumente el consumo y entonces la gente tenga más trabajo. Bueno, todas las explicaciones que se dan siempre. Pero el problema es Ricardo, cuando vos decís, bueno, yo no puedo evitar comprarme el último modelo del televisor, el último coche. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo empiezo a vivir en ese cambio, en esa descarga que me produce ver el coche nuevo. O la mujer nueva, ¿no? O el hombre nuevo, o la nueva elección de objeto. Hay algo de idealizar
el consumo del otro, ¿no? Cuando uno ve, vos conocés algo de esto que yo vengo pensando, cuando uno ve la declinación del amor, uno ve al mismo tiempo el consumo del sexo. ¿Está mal el consumo del sexo? No, no está mal el consumo del sexo. Pero no puede ser todo. ¿Entienden lo que vuelvo a decir? O sea, todas estas cosas no pueden ser el todo. No se puede vivir con un super yo que te diga, disfrutá, disfrutá. ¿Vieron los WhatsApp? Cuando uno dice al otro, te voy a dar lado, disfruta mucho. Uno piensa, ¿por qué la palabra disfruta tanto? ¿No? Tan importante es el disfrutar. Por ahí uno no disfruta tanto, ve cosas, pero la palabra disfrutar es un empuje. Hay que disfrutar. Nada de descansar, nada de leer un libro. Digo, ¿no? Hay que disfrutar. Bueno, eso es lo que una de las cosas que hay que reconocerle a Lacan y hay que reconocerle a Freud. Eso tiene que ver con la pulsión de muerte. Lo dice Lacan, o mejor dicho, Miller, porque Lacan nunca habló del goce mortífero, pero Miller lo llama goce mortífero. Y Lacan y Freud lo llama el imperio de la pulsión de muerte. Con un agregado, Freud dice, sobre el imperio de la pulsión de muerte, yo no tengo mucho más para decir. Los que vienen detrás mío van a tener que aclarar esto de la pulsión de muerte. Bueno, esto es lo que yo te decía, María Teresa, que me parece que Freud nunca se quedó con los viejos, ¿no? Siempre, toda su obra es un empuje hacia adelante, tomándolo de adelante. Bueno, creo que es la hora. Para mí fue un placer, espero que les haya gustado. Igualmente, doctor, sí, así es. Mil gracias. Hay una pregunta, doctor, que tal vez nos pueda resolver usted en relación a su libro. Sí, tenía entendido yo que... Está absolutamente agotado. ¿Verdad? Sí. Pero por ahí... Probablemente haga una reedición en México. Ojalá, doctor. ¿Y las lecturas para el siguiente? Lean el capítulo 2 de Introducción del Narcisismo. Para refrescarlo. Ok. 2 y 3 también. Porque vamos a hablar especialmente sobre la zona psíquica del narcisismo. Esto que les dije de la importancia del otro, ¿no? Esto que me parece que es decisivo en la clínica psicoanalítica, ¿no? O sea, uno es ese otro que puede desear para el paciente lo que uno quiere y no lo que el paciente quiere. Esto fue algo que, les digo, fue una de las críticas al psicoanálisis bastante verdaderas en una época, quizás la kleiniana, ¿no? Más, donde había una tendencia a que los pacientes terminaran pidiendo perdón, ¿no? Apoyado esto en una teoría interesante, que es la teoría de la reparación, ¿no? Que es válida, pero cuando eso se generaliza como un dogma, caemos en este problema que es el deseo del otro. Bueno. Perfecto, doctor. Mil gracias. Gracias a ustedes. Hay muchos agradecimientos acá en los mensajes, doctor. Ya los leerá usted. Estoy viendo. Muchas gracias por tantos reconocimientos. Nos vemos el sábado que viene. Prepárense a las 12:15, todos para avanzar sobre el narcisismo. ¿Y es 15 de México? 12:15 de... Perdón. Sí. No vaya a ser que se confundan. No, perdónenme, pero no me pude abstraer de esto. Bueno, chao. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, doctor.